Por ejemplo, mira, te voy a mostrar acá, te voy a poner un clip de un video de un seccionador fusible que estaba abierto el contacto, digamos, y cerró. Pero cuando cerró explotó. ¿Por qué explotó? Vamos a hablar de uno de los fusibles más utilizados en baja tensión, llamado fusible tipo Diacet. Bueno, antes que darles todas las características, les quiero explicar cómo es que funciona primero un fusible y después vamos a ver particularmente cómo funciona. Bueno, un fusible funciona básicamente por el efecto Joule. Todos los fusibles, de cualquier nivel de tensión que sea, tienen internamente una lámina o un alambre, digamos, que se basa en el efecto Joule. Ese alambre o esa lámina tiene una sección tal o un espesor tal que cuando circula una corriente, por efecto Joule, esa corriente genera calor. Entonces, al tener un espesor reducido, ese calor es capaz de fundir esa lámina o alambre del fusible, produciendo la apertura del mismo. O sea, el fusible es como si fuese esto, ¿no es cierto? Internamente tiene, por ejemplo, un alambre. Cuando circula una corriente mayor para la que está diseñado el fusible, ese alambre se funde y se corta. Entonces, al cortarse, evita que pase la corriente de un punto a otro, ya que el fusible justamente actuó. Ahora, el fusible tipo Diacet, que vamos a ver hoy, es usado en baja tensión, ¿cierto? Este fusible está compuesto por las siguientes partes. Tiene el cuerpo, que es de material cerámico, resistente al choque térmico, y tiene los costados, los contactos con unas angosturas. Esos contactos son de bronce y pueden tener, por ejemplo, un estañado o un niquelado. O sea, el bronce lo cubrís con plata o con níquel, digamos. Después, internamente, tiene lo que les comentaba recién en el principio, que era la lámina o el alambre. Eso se llama elemento fusible y en este caso es una lámina, no es un alambre, una lámina. Esa lámina, ¿cómo está formada en este fusible? Esa lámina tiene en los costados unas angosturas, o sea, en vez de ser tal cual así como mi mano, acá es más finito, por ejemplo así. Y internamente tiene agujeros, esa lámina. ¿Para qué? ¿Qué pasa? Este fusible se usa del tipo respaldo o de uso general. Cuando un fusible se dice que es de respaldo, protege únicamente contra cortocircuitos. Y cuando es de uso general, protege contra cortocircuitos o sobrecargas. Sobrecarga un porcentaje por encima de la nominal, de la corriente nominal, y cortocircuitos son n veces la corriente nominal. Este fusible tipo Diacet protege contra sobrecarga y cortocircuito. ¿Cómo lo hace? Internamente, al cuerpo del fusible, que es cerámico, tiene una lámina. Esa lámina, como te dije, tiene angosturas y tiene huequitos. Entonces, cuando circula una corriente con un porcentaje muy bajo por encima de la nominal, esa corriente va a fundir las angosturas que tengan esos orificios. O sea, vos tenés la lámina con un huequito acá, por ejemplo, y acá otro huequito. Entonces, entre medio de esos dos huequitos queda un espesor muy chiquito, que en el caso que circula una sobrecarga, por un largo periodo de tiempo, es capaz de fundir justamente ese espesor que queda entre los dos agujeros, produciendo así la apertura del circuito por sobrecarga. Ahora, si circula una corriente de cortocircuito, ahí las angosturas que tiene esa lámina tienen un espesor que cuando circula esa corriente de cortocircuito genera un calor que me funde justamente esa lámina. Pero ¿qué pasa? Una vez que se funde, se produce la apertura y sale el circuito. Pero cuando se produce la apertura, se producen arcos eléctricos entre el punto de la lámina que se está por fundir y el que se fundió. Se producen arcos. Entonces esta lámina tiene muchos huequitos y muchas angosturas para que se generen muchos arcos chiquititos en el caso de sobrecarga o cortocircuito y no se genere solamente un arco grande que me pueda romper a mí el fusible. Una vez que se produjo el arco, tiene que haber algo que me lo extinga a mí, el arco eléctrico. En este caso, eso que extingue el arco eléctrico se llama elemento extintor del fusible. El tipo Diacet tiene arena de cuarzo. Ese tubito es cerámico, tiene adentro el elemento fusible, que es una lámina con los huequitos y las angosturas, y alrededor tiene arena de cuarzo. Cuando se produce la fusión del elemento fusible, o sea, cuando se rompe esa laminita, se genera calor, culpa del arco eléctrico.
ese arco eléctrico funde la arena de cuarzo y se genera un dieléctrico que se llama fulgurita. Esa fulgurita es un gran dieléctrico y refrigerante justamente que elimina el arco eléctrico que se produjo. Entonces, básicamente ese es el proceso de extinción del arco eléctrico gracias al fusible tipo Diacet. Lo que voy a decirles es que todos los fusibles por lo general tienen una señalización de apertura. El tipo Diacet tiene en el culo del fusible más gordo ahí como una chapita que cuando se funde el elemento fusible, o sea la lámina esa se funde, salta. Esa chapita tiene un color que está relacionada con la corriente nominal que circula por ahí. Bien. Ahora, lo que tiene este fusible, a diferencia del NH que vimos en otro video, que te lo dejo acá arriba, es su capacidad de ruptura. El tipo NH tenía una capacidad de ruptura de 200 kA. El Diacet tiene una capacidad de ruptura de 70 kA. A diferencia también del seccionador fusible, que también se lo dejo acá, que tenía 8 kA. La capacidad de ruptura, ¿qué es lo que es? La capacidad de ruptura es la capacidad que tiene el fusible de producir la apertura del circuito sin que se rompa o explote. Por ejemplo, mira, te voy a mostrar acá, te voy a poner un clip de un video de un seccionador fusible que estaba abierto el contacto, digamos, y cerró. Pero cuando cerró explotó. ¿Por qué explotó? Bueno, porque todos los fusibles, como el tipo Diacet, NH o ese del video, tienen una capacidad de ruptura. O sea, capacidad de ruptura es cuando podés abrir el circuito. O capacidad de cierre cuando lo cerrás. Si circula una corriente que es mayor a la capacidad de ruptura que tiene ese fusible, o la capacidad de cierre que tiene, ese fusible no soporta tanta corriente que pasa a través de él y explota, se rompe. Puede pasar un caso extremo como el del video, que explote y sale todo volando. Entonces, bueno, querés que pase eso, y en base a dónde vayas a colocar el fusible, tenés que tener en cuenta la capacidad de ruptura que tiene el mismo. Básicamente ese es el principio de funcionamiento del fusible tipo Diacet. Si quieren saber cómo funciona un fusible tipo NH o un seccionador fusible bien al detalle, mírense estos dos videos. Lights stay flickering, the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pound, pound, pound. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to until you can turn back. You don't